Bien, ya está en nuestra mesa de trabajo. Tenemos al Seremi de Gobierno de la región de Los Ríos, don Juan Sebastián Guerra. Bienvenido, muchas gracias por estar junto a nosotros. Por supuesto, un agrado estar acá de vuelta en Payaco. De vuelta en Payaco. Varias actividades, ¿ah? Sí, de aquí nos vamos a Futrono, tenemos allá una escuela de formación social para dirigentes. Vamos a estar con dirigentes sociales en el Centro Cultural Flora Zaffaroni, dictando un taller sobre planificación comunitaria. Hemos estado durante este mes, en el marco de del mes de la dirigencia social, un poco en esa cruzada de hacer talleres para dirigentes sociales, hacer diálogos ciudadanos, diálogos participativos, poner a disposición todas las herramientas que tenemos para la formación de dirigentes sociales. Esta es una de las actividades que ahora están realizando ustedes en este momento. Así ¿Sí? es, nosotros tenemos estos talleres disponibles todo el año, digamos, y tenemos una agenda de trabajo con varias instituciones. Hemos estado trabajando durante este año con INJUB de manera muy cercana. Ahora estamos trabajando para este semestre, planificando con Senama también, para hacer talleres para dirigentes del mundo de los adultos mayores, de las personas mayores. Y en general, durante este mes, que es agosto, por el mes de la dirigencia social, tratamos de agudizar esa agenda, de tener la mayor cantidad de talleres para también promocionar estas herramientas que tenemos a disposición. Tenemos una veintena de talleres disponibles, de módulos de formación para dirigentes sociales. Tenemos diálogos ciudadanos sobre las políticas que están vigentes, que se están implementando, como por ejemplo el pago efectivo de pensiones de alimentos, la ley de 40 horas, la reforma de pensiones que está en curso, que son de interés de la ciudadanía, ¿no? Que son de interés porque finalmente los dirigentes y dirigentes sociales, muchas veces sus representados, sus representadas en los barrios, en las comunidades, les preguntan qué pasa con tal política, qué pasa con la reforma de pensiones, se dice esto, se dice esto otro. Entonces es muy importante para nosotros que tengan la información de primera fuente, y además es muy importante que podamos poner a disposición de ellos y de ellas que cumplen esa labor tan importante en las comunidades, en los barrios, estas escuelas de formación que tenemos, que son de distintos ámbitos. Hay escuelas que tienen que ver con liderazgo, ¿no es cierto?, con resolución de conflictos, con el ejercicio del liderazgo, con oratoria, con ese tipo de técnicas que a veces cuesta desarrollarlas, ¿no? Con Claro. planificación comunitaria, como decía, diagnóstico social y territorial, con algunas cosas más administrativas, como por ejemplo la contabilidad de las juntas de vecinos, de las organizaciones sociales, la renovación de las directivas, la renovación de los papeles, la constitución de las organizaciones sociales, la alfabetización digital la hemos hecho con adultos mayores, ¿no es cierto? Hemos conseguido también alianza con algunas universidades para que nos presten sus salas de computación y poder tener talleres mucho más prácticos, ¿no es cierto? Y eso ha sido muy bien recibido por los dirigentes y dirigentes sociales en general. Les han gustado mucho los módulos, tenemos muy buenos relatores, yo mismo hago talleres, tenemos otros funcionarios allá de la Secretaría General de Gobierno, somos un equipo chiquitito, pero muy muy buen equipo. Y ahí tenemos buenos relatores, también tenemos módulos para mujeres lideresas, para enfoque de género en las dirigencias sociales, para formulación de proyectos, que es algo que nos piden mucho los dirigentes para poder postular a fondos del Estado. Así que es una agenda bien interesante durante este mes. No tengo el número, pero yo creo que ya hemos hecho unas 10 escuelas en lo que va del mes, y tenemos varias más proyectadas para varias comunas. Y esto, claro, esto lo precisamente le iba a preguntar yo, que está dirigido a una sola comuna en este momento o se están desarrollando alternativamente en diversas comunas. Hemos tenido talleres acá en Payaco, hemos Ujú, tenido varios talleres acá en Payaco, algunos de capacitación sobre los fondos que tenemos disponibles, otros, algunas escuelas que hemos trabajado junto a la Dideco de la municipalidad. Este mes hemos estado más centrados en otras comunas. Tenemos actividades en Valdivia, en Los Lagos, en Futrono, en Panguipulli, en Lanco hemos tenido actividades, ¿no? Pero vamos a seguir durante el año trabajando con todas las comunas de la región. Nos interesa sobre todo llegar a sectores rurales. Muchas veces trabajamos en conjunto con las municipalidades, con las direcciones de desarrollo comunitario, las oficinas de organizaciones comunitarias, pero también a veces trabajamos directamente con las organizaciones sociales y les decimos, estamos a disposición, si es que usted a veces, no sé, por ejemplo allá en el caso de Futrono, la gente de Gifén es complicado que pueda llegar a Futrono. claro. Acá en Payaco quizás la gente de Santa Rosa, eh, que están un poco más atrás mano, ¿no? Que están en sectores rurales, Sí. pueden también pedirnos talleres, ¿no? Les digo, a través de nuestras redes sociales, de nuestros correos electrónicos, de nuestros teléfonos, nos pueden llamar, nos pueden contactar y nos pueden pedir talleres, diálogo, y a veces si es que no lo tenemos nosotros, para cubrir esa necesidad, nosotros podemos hacer la gestión. Por Claro, ejemplo, sí. hemos hecho gestiones con el MIMBU, con el Ministerio de Vivienda, para que dicten talleres para los comités de vivienda, que a Claro. veces es una labor media ingrata, media compleja,
y hemos llevado esos talleres a sectores rurales, a comunas. Nosotros también vamos, ¿no? Lo que les pedimos es que Se va delegando poco a poco la... claro, que nos junten también un buen número de personas, ¿no? Un Sí, buen número de eso vecinos, también. de dirigentes, porque a veces hemos llegado y han habido 4 o 5 personas. Hacemos el taller igual. Así que no, yo no le hago asco a hacer talleres con poca gente porque creo que al final igual se saca algo positivo. Pero nos importa a veces que haya un número, una masa crítica al menos de Claro, dirigentes lo porque, importante es que la mayor cantidad de gente claro, pueda recibir estas instrucciones, porque eso va a generar más debate también para después postular a otros proyectos, a otras cosas. exactamente, ¿no? Porque muchas veces a uno no lo forman para ser dirigente, ¿no? Yo fui dirigente sindical y uno se tiene que enfrentar a situaciones bien complejas. A veces uno queda como, yo digo, como la paleta del sándwich, así Claro, como medio complicado porque quedas entre medio de tus representados a los cuales le tienes que dar explicaciones y de las autoridades que te dan explicaciones que a veces son difíciles de entender, ¿no? Muchas veces la gestión también es compleja porque uno no sabe qué puerta tocar. ¿A quién hay que pedirle si hay que ir a la sí, MUNI, o hay que ir al Servio, o hay que ir a alguna institución del Estado central, del gobierno? Uno no sabe a quién preguntarle, ¿no es cierto? Muchas veces también no tenemos las herramientas básicas de, por ejemplo, de enfrentar cómo resolver o cómo gestionar conflictos dentro de la organización, ¿no? Tenemos personas que están en conflicto entre ellas o conflictos emergentes, ¿no es cierto? A veces hay quiebres dentro de las organizaciones claro, faltan los mediadores y allí. faltan los mediadores, los buenos liderazgos que puedan administrar esos conflictos sin hacerse parte, ¿no es cierto?, de manera correcta, buscando Claro, ayuda. Todas esas herramientas nosotros, que a veces es difícil acceder a ellas, ¿no? Todas esas herramientas nosotros las ponemos a disposición, tenemos talleres para eso, tenemos buenos relatores. Hay instituciones, hay municipalidades que funcionan también con universidades, por ejemplo, la municipalidad de Panguipulli, por ejemplo, tiene una alianza con la UFRO, que es de Temuco, que es sí, de otra región, pero que imparte talleres para dirigentes sociales, escuelas también de mucha calidad. ¿No es cierto? Hemos tenido buenas experiencias también con la Universidad San Sebastián, con la Universidad Austral en nuestra región, y estamos también hoy día trabajando mucho con la Universidad Santo Tomás allá en Valdivia, que pone a disposición sus espacios constantemente, ¿no es cierto? Igual que las otras universidades, con INACAP, con las casas de estudios superiores que muchas veces se hacen parte de estas iniciativas positivas porque les interesa también vincularse con las comunidades, con las juntas de vecinos, con las agrupaciones, y les sirve también para que sus propios estudiantes puedan ir y puedan desarrollar también la beta de dirigentes, de líderes, de lideresas que tienen muchas veces. sí, van surgiendo, de ahí van saliendo algunas personas en específico que se destacan y que obviamente están cada vez incrementándose más en sus conocimientos. Y estos talleres obviamente que hacen que todo el mundo pueda optar a mejores trabajos también y a su vez poder, como lo decíamos delante, mediar entre aquellos conflictos que se van produciendo en la medida que van adquiriendo mayores conocimientos. Seremi, dentro de todas las actividades que usted ha realizado y que ha podido ver como consecuencia ya de lo que fue el tema del temporal, ¿cierto? Ujú. Que Sí, llevó tanta desazón en nuestra región. Fíjese que hasta antes de ayer todavía había un sector por acá que ni sí. siquiera estaba con luz. Efectivamente, ¿no? Ha sido un trabajo bien extenso de las empresas eléctricas, de SAESA, de Socoepa, son pocas empresas que hay acá en la región, pero que en general se vieron con un escenario muy complicado después de los temporales. Hay gente que estuvo desde el 31 de julio hasta prácticamente estos días, ¿no es cierto? A veces una semana, 10 días, 2 semanas incluso, sin luz. Estuvieron centradas las brigadas, ¿no? De SAESA, de Socoepa, en ir a los lugares o ir matando los pájaros de a uno, digamos, ir a los lugares donde había más afectación, de usuarios. Tuvimos en algún momento del orden, justo durante los temporales, durante los grandes vientos, tuvimos del orden de los 55.000 usuarios, 60.000 usuarios, llegamos creo que hasta los Sí, 65.000 usuarios sin luz en algunos momentos. La mayoría de los casos se resuelve más bien rápidamente, ¿no? Pero tuvimos aproximadamente 11.000 clientes a nivel regional, sobre todo en sectores más rurales, ¿no? Y sobre todo en Panguipulli, Los Lagos, en Futrono, pero también acá en Payaco, que continuaron sin luz. Y ya la semana pasada, el fin de semana, digamos, quedaban todavía 1.300 clientes a nivel regional en sectores más rezagados donde había que hacer grandes obras para restituir la luz, ¿no? Restituir una buena cantidad de postes, ¿no es cierto? Socoepa, por ejemplo, hablaba claro. de que habían tenido que hacer de nuevo más de 170 kilómetros de mediana tensión y de Repostación, baja tensión, repostación, ¿no es cierto?, claro. nuevos cables, todo. Y fuimos testigos también recorriendo la región junto a la Seremi de Energía, junto a los delegados presidenciales, al delegado regional, al delegado provincial del Ranco, de la afectación, ¿no es cierto? Uno
a veces, sobre todo en los sectores urbanos, acá en Payaco, allá en Valdivia, es difícil captar cuál fue el nivel de efecto que generó ese sistema frontal, pero hablábamos en el gabinete regional junto al delegado presidencial de que esto fue parecido a un terremoto, ¿no? Fue inusual, totalmente inusual. Muy inusual, con vientos tornádicos también, pero con mucho poste que se cayó, ¿no es cierto? Claro. Y mucho árbol. Me tocaba el punto, Seremi, de este tema, porque en la parcela número 9 en el Yoyi, veían 18, 19 días que iban sin luz. Entonces, por Muy eso largo, específicamente no le tocaba el tema para más o menos también llevarle un poco de conformidad a esas personas de ese lugar, sí, para ver cómo se va resolviendo y ya poco a poco se va terminando con ese tema. Lo que hemos estado haciendo desde el gobierno es presionar a las empresas eléctricas para que cumplan el deber, ¿no? Porque el servicio eléctrico es un servicio que tiene que prestarse de manera continua. ¿Se van igual entonces las demandas que se preveían? Sí, estamos tomando medidas, ¿no? Lo principal que estamos haciendo es un proceso voluntario de compensación, que es algo que contempla la normativa, y que la gracia que tiene es que las empresas pueden adscribirse voluntariamente para compensar a los usuarios, y eso es mucho más rápido que cualquier judicialización, ¿no es cierto? Si no, va a ser un proceso ya de meses. Entonces, ¿cuál es el llamado a quienes han sido afectados por estos temporales? Que es mucha gente, ¿no? A que puedan contactarse con CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, y con la SEC, la Superintendencia de Energía y Combustible, y hacer las denuncias pertinentes, ¿no? Esto se puede hacer a través de los teléfonos de CERNAC, a través de la plataforma web o a través incluso de las redes sociales de estos servicios a nivel regional o a nivel nacional, para formar parte de este proceso voluntario de compensación. Hay empresas que se van a adscribir a eso, y si es que no es así, ¿no es cierto? En otras regiones, por ejemplo en la región metropolitana, hay un proceso no solamente voluntario, sino que también va a haber una querella de parte del gobierno, se está estudiando, ¿no es cierto? Va a haber judicialización, digamos, demandas colectivas, y esos procesos también los lleva CERNAC, los lleva la SEC, ¿no es cierto? Así que estamos trabajando, digamos, a todo caballo para poder atender esta situación desde el punto de vista de los derechos de los usuarios, ¿no? Que finalmente son derechos de los consumidores y que tienen derecho a tener restablecido en un plazo razonable su servicio de energía y a recibir compensaciones, sobre todo en aquellos casos en que han habido perjuicios, ¿no? Por ejemplo, pérdidas de, me imagino, gente que quizás tenía su negocio y tenía muchas cosas congeladas, ¿no? Quizás gente que es dueña de un local, de un restaurante, de una verdulería y perdió muchas cosas por la falta de luz, de productos lácteos, carne, etcétera. Esas personas pueden solicitar compensaciones. Es muy importante que las denuncias se hagan cuando ya está restituida la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque así se puede dar cuenta de cuántos días duró el corte y cuáles fueron las afectaciones económicas. Entonces, ahí uno puede poner dentro de la denuncia, ¿no es cierto? Mire, perdí tantos kilos de carne, o digamos, al volver la luz se me fundió un refrigerador, etcétera, tuve estas distintas afectaciones en mi trabajo, etcétera, que me significaron un perjuicio económico, y ahí la empresa está obligada a tener que dar una respuesta. Muchas veces la respuesta no es satisfactoria y hay que escalar, ¿no es cierto?, a tomar medidas judiciales, a involucrar a otros organismos, ¿no es cierto? Pero ojalá que se dé de buena manera. Hemos visto, al menos en nuestra región, buena disposición de las empresas a sumarse a este proceso voluntario de compensación a los usuarios, ¿no es cierto?, en que se ve reflejado como un descuento en la boleta de luz. Y esperamos, decía el ministro de Energía, Diego Pardo, que esperamos que ya en las próximas boletas de luz ver reflejado algunos descuentos, sobre todo para quienes se vieron más afectados en esta situación del sistema frontal, que fue bien grave en nuestra región. Bastante grave, sobre todo ahora también más encima con las alzas del tema de la luz también. Así es. Una problemática bastante grande para las familias que perdieron muchas cosas. Seremi, también se nos vienen las elecciones, entonces ya están las candidaturas, están las programaciones realizadas para las próximas elecciones del mes de octubre. ¿Cómo se va este trabajo del CERVEL entonces acá en nuestra región? Bueno, esperamos nosotros que vamos a tener una elección ordenada, ¿no es cierto? Se está tramitando, se está terminando de tramitar. Son 2 días, en la Cámara de Diputados, exactamente, esa modificación legislativa que pone la elección en 2 días. ¿Por qué en 2 días? Porque son, como decimos en lenguaje coloquial, son unas sábanas los votos, ¿no es cierto? Con muchas listas de concejales, muchas listas de consejeros regionales, que a veces es muy difícil encontrar los candidatos por los que uno quiere votar. Es complicado informarse también, entonces es un voto que puede ser lento, ¿no? Puede ser lento en las cabinas, y por lo tanto el Congreso propuso hacerlo en 2 días.
lo cual está legislado ya, ¿no es cierto? Y está en último proceso de legislación. Hubo ahí algunas observaciones que puso el presidente Gabriel Boric para que este proceso se desarrolle de mejor manera con el voto obligatorio, ¿no es cierto? Con las multas correspondientes, con los sistemas de excusas que existen, por ejemplo, cuando uno está a más de 200 kilómetros del local de votación, o cuando uno tiene algún impedimento de fuerza mayor para llegar a votar ese día en el contexto del voto obligatorio. Nos interesa sobre todo que el proceso pueda ser ordenado, eh, que las personas puedan ejercer el voto de manera informada, que el debate político sea sano, ¿no es cierto? Sea no basado en desinformaciones, sino que basado en ideas, ¿no es cierto? En programas, en ideas políticas. Y en ese sentido también nos encontramos con una muy buena noticia en esta elección, que es que quedaron fuera aquellos candidatos que se habían inscrito que tenían todavía pendiente pago de pensión de alimentos para los niños, ¿no? Esto significa que son personas, sobre todo hombres, en el caso de nuestra región, ¿no es cierto? 3 hombres de partidos políticos de oposición que fueron sus candidaturas rechazadas porque figuran en el registro de deudores de pagos de pensiones de alimentos, ¿no? Y nosotros decimos del gobierno, bueno, si hay personas que no le pueden cumplir a sus hijos, ¿no? Que es la primera tarea y la más importante, porque si uno trajo personas, si uno trajo otras personas al mundo, si uno trajo hijos e hijas al mundo, tiene que hacerse responsable, ¿no? No le pueden cumplir a esos niños, tampoco le pueden cumplir a la ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, esas personas que son deudores de alimentos quedan fuera de esta elección, no pueden ser candidatos a cargos de elección popular, y es una noticia, una buena señal, sobre todo para los niños y niñas, pero también para las mujeres, porque la mayoría de las personas cuidadoras que se ven afectadas por el no pago de pensiones de alimentos son mujeres, ¿no? El 87%. Para el la 90%. mayoría de la comunidad en general. Claro, y es dinero que es sí. para los niños, ¿no? Claro. Entonces, si no le cumplen a los niños, tampoco le pueden cumplir a la ciudadanía y es muy bueno que queden fuera de estas elecciones. Sería entonces esa la opinión que tiene de parte del gobierno para poder que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en próximas elecciones, más adelante, aparte de... Sí, hacer el llamado a los partidos políticos, ¿no es cierto? A todos los partidos políticos transversalmente de todos los colores, pero especialmente a los partidos políticos que se vieron afectados en esta elección, ¿no? Que son partidos de oposición, a que hagan una labor con mucha responsabilidad de filtrar las candidaturas que se van a inscribir, ¿no? Y filtrarlas de acuerdo a este tipo de cosas, ¿no? A que sean candidaturas que tengan en el ojo la probidad y la transparencia, y que por lo tanto puedan dar cuenta también de que no tienen pendiente pago de pensiones de alimentos que son para los niños, ¿no? Y no solamente eso, sino que también a eso se suman también problemas muchas veces con temas de droga, ¿ya? Que también han habido dificultades o detenciones por otro tipo de hechos que han infringido la ley de una u otra manera. Efectivamente, ¿no? Porque han habido candidatos también que se han presentado y que han tenido problemas judiciales. Efectivamente, hoy día la ciudadanía creo que tiene o está exigiendo niveles cada vez más altos de transparencia, de probidad, de que tengamos personas ejemplares en los cargos públicos, ¿no es cierto? Somos seres humanos, los seres humanos cometen errores, pero sin duda que cuando uno comete el error tiene que admitirlo y tiene que muchas veces dar un paso al costado, ¿no? Porque la ciudadanía merece buenos representantes populares en las elecciones, merece buenos candidatos, y por lo tanto ahí también hay una responsabilidad muy grande de los partidos políticos y de los candidatos de cuidar la imagen pública de la probidad, de ser muy responsables y de no infringir la ley. Seremi, dentro de estas elecciones también el tema de la ley seca, algo que era tradicional, ¿cierto? Antes, ahora no habría. Sí, es algo que... Hay un día que va a ser feriado, sí, ya va a ser absolutamente feriado, por lo tanto, irrenunciable, claro, irrenunciable, y también se ve el tema de la ley seca allí. Efectivamente, ¿no? Era una ley que tenía un sentido de que, por supuesto, no se diera el día feriado para que las personas se fueran de fiesta, ¿no? Y llegaran en estado de intemperancia a votar, que era una situación que se observa a veces. Pero, digamos, es algo que aparentemente no está generando problemas hoy día, ¿no es cierto? No es una prioridad que haya o no haya ley seca durante las elecciones, ¿no es cierto? Sí es bueno resguardar la integridad de las elecciones. Y en ese sentido también hacer el llamado a la responsabilidad de las personas de que vayan a votar, de que busquen buenos horarios, ¿no es cierto? De que no se tienen cuiden. que olvidar que el voto es obligatorio. No olvidar que el voto es obligatorio y hay multas asociadas, ¿no es cierto? Igual que cuando uno no cumple cualquier ley, puede haber una multa asociada, y por lo tanto es muy importante que en situación de que estén impedidos de ejercer el voto, ¿no es cierto? Por alguna enfermedad grave, por alguna situación de fuerza mayor, o por encontrarse muy lejos, a más de 200 kilómetros del lugar de votación, que entonces
tomen las excusas pertinentes, ¿no es cierto? En el caso de estar lejos, hay que ir a la comisaría o hay que hacerlo en la comisaría virtual, ¿no es cierto? Hay que ir presencialmente a la comisaría validar, ¿no? Seremi, y a ello además se suma también que, como el día previo, deben ir los vocales a reconocer los locales de votación, sus puestos de trabajo, ¿cierto? La documentación que se requiere. Muchas veces no van. Eso es muy importante, Los vocales no van porque ahí. los vocales también tienen obligaciones y también están sujetos a multas. Por lo tanto, es muy importante revisar la página web, el portal del CERVEL, ver los datos electorales y ver primero dónde uno vota, para ver si es que ha tenido un cambio de local de votación, de mesa, etcétera, para saber dónde uno vota y por supuesto si le toca ser vocal de mesa o apoderado local o cualquier cosa, si es que le toca Claro. en el fondo alguna responsabilidad con CERVEL. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, para las elecciones que hubieron el año pasado, no me acuerdo cuáles elecciones eran, creo que eran algunas del proceso constituyente, Sí. que me llamaron como vocal de mesa. A mí siempre me llamaban como vocal de mesa. Yo iba feliz porque me gusta, tengo ahí esa vocación cívica de llevar el cafecito, las galletas, compartir con los otros vocales. Encuentro que es un ejercicio muy bonito, pero cuando a uno ya le toca 4 o 5 veces, claro. Y hay Uno gente dice que el sí, reclamo. hay gente que le ha tocado más de 4 veces ya. Exactamente, como que Sí. hay gente que queda como de casera del CERVEL, Sí. decimos en términos coloquiales, ¿no? Nos reímos un poquito entre los otros vocales. Pero a mí me llegó la citación el año pasado y yo no había revisado, y revisé el último día, entonces hacer el llamado a que revisen oportunamente, porque yo tenía que presentar mis excusas al CERVEL, ¿no es cierto? Mandar una carta y decir, mire, yo como autoridad de gobierno no puedo ser vocal de mesa, porque tengo un Claro. impedimento legal, ¿no? Y de esa misma manera, las personas tienen que excusarse oportunamente ante CERVEL o ante la Junta Electoral. Bueno, Ceremis, se han abordado varios temas. Agradecer su visita acá a nuestros estudios. Estar particularmente aquí con nosotros en Hora 13 en Radio Diferencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nos estaremos viendo próximamente en Payaco también. De todas maneras, porque se vienen varias actividades, no solamente agosto, septiembre, y bueno, se nos viene también luego el tema de las elecciones, que es el punto que estábamos viendo acá y lo vamos a tener de visita no solamente ustedes, que esperamos también tener a representantes del CERVEL acá también para que nos expliquen también en detalle algunos otros aspectos que están relacionados justamente con estas elecciones. Por supuesto, va a ser importante cuando se vaya acercando la fecha de la elección y ya estén zanjados los últimos detalles logísticos de esos 2 días, que puedan conversar también con CERVEL, que puedan conversar con las distintas autoridades de los poderes del Estado, para ver cómo se va a dar ese día, también con las Fuerzas Armadas y de Orden, que van a estar encargadas de resguardar el orden, como siempre, en las elecciones, de manera que las personas estén lo más informadas posible y puedan ejercer el derecho a voto con plena información, de manera secreta, de manera informada, en los locales de votación y, por supuesto, de manera ordenada. Gracias, Ceremis. Hasta luego, que estén bien.